Buenas noches, gente guapa. Y los que no respetan la Constitución, que bueno, son todos los políticos, se me cuidan. Porque bueno, efectivamente hemos podido apreciar que nuestra flamante Constitución es bastante utilizada como papel higiénico en nuestro país, y en una efeméride tan importante como la que celebramos hoy, pues me parecía bastante interesante poder recopilar la cantidad de veces que se la pasan por el forro de los huevos nuestros políticos. Para comenzar, vamos a ir haciendo referencia a las primeras pasadas por el orto que han hecho al respecto de la Carta Magna, que sería, pues bueno, la primera en la frente, el artículo 1.1, que habla de que nuestro país, España, se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Justifico ¿cómo es que se están pasando por el forro este artículo? Pues evidentemente se han dedicado a hacer una campaña para deshumanizar a un partido político en concreto, en este caso es Vox. También se denosta muchísimo más a las acciones similares o iguales del Partido Popular al respecto a las que comete el Partido Socialista, con lo cual siempre apreciamos una diferenciación y el tratar de eliminar el pluralismo político. Aquí solo prima un mensaje único, es lo que pretenden, y lo hacen mediante la propaganda política, subvencionando medios de comunicación y un larguísimo etcétera. Como digo, el pluralismo político por el forro, la justicia politizada. Ya sabemos lo que pasa con el Tribunal Constitucional y bueno, lo que pretenden también seguir haciendo con el Consejo General del Poder Judicial, que ya hablaremos en adelante. Pues es una reforma ya conocida del socialismo, entre comillas, que quieren tildar de bueno, que es el de Felipe González cuando se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985 para politizarlo más aún y que no sean los jueces o que no sea un organismo independiente el que elija el Poder Judicial y que esté separado del Ejecutivo y Legislativo. Cosas de Nancy. Bueno, por supuesto, el 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español y de él emanan los poderes del Estado. Yo no sé en qué momento ustedes han votado nada de esta mierda. Ustedes nada más que están tratando de votar al partido que supuestamente les representa más, pero es que no están ligados en ningún caso a representarles o a respetar aquello por lo que se supone que les están votando. Con lo cual el poder emana del pueblo, los cojones 33. Y la forma política del Estado español es una monarquía parlamentaria. Otra que se pasan por los huevos porque están continuamente diciendo que la monarquía nunca se votó. Esta Constitución, aunque se vea un poquito quemada la imagen, disculpen la luz, esta Constitución fue votada por una generación bastante anterior, sí, por supuesto, pero fue votada, con lo cual la única manera de modificarla nuevamente sería mediante una mayoría absoluta, un referéndum y, bueno, pues poder ejercer esos poderes que supuestamente emanan del pueblo, pero bueno, eso ya sabemos que no se lleva mucho, aparte de, bueno, la idiotización de la sociedad para que tampoco les interese participar de la democracia que tenemos en España. En definitiva, el artículo 1 prácticamente es un Scottex de calidad media. Estamos hablando luego del artículo 2, bueno, es que el título preliminar es como directamente, o sea, nadie lo leyó, y eso que es las primeras páginas, eso es brutal. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Bueno. La indisoluble unidad del país está ya totalmente comprometida con, bueno, nuestro amigo Pucci, ETA / Bildu y, bueno, toda la movilización que hay en segmentar al máximo posible lo que es la nación española. Ya sabemos que a España le queda el cantón duro, así tal como la conocemos. Y, bueno, por supuesto, la solidaridad entre comunidades autónomas también es algo que ya sabemos que no.
No, no, porque bueno, hay comunidades que están muy por encima, tienen unas condiciones fiscales totalmente distintas, con lo cual lo de la solidaridad, los cojones 24 también. O sea, aquí no, eso no va a pasar. Aquí solo todo para Cataluña y País Vasco, o si no, bomba que te crío. Esas cosas de Nancy. Luego está el artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto de la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Bueno, ahí, por ejemplo, organismos democráticos para la elección de los candidatos en Vox, por ejemplo, creo que no hay primarias. La verdad. No sé si en el resto de partidos las primarias son muy friendly, porque también te digo que no es algo que se respete. Por eso de que vimos a Pedro Sánchez con una caja de votos cuando hizo las primarias con Susana Díaz. Pero bueno, cosas de fascistas socialistas. Pero luego lo que es la manifestación de la voluntad popular tampoco se cumple. Ellos no representan al pueblo. Ellos son electos con unas promesas que luego nunca cumplen. Eso es de facto. Y el respeto a la Constitución y la ley, pues como que tampoco. Porque ya vemos que hay partidos que están abiertamente activos contrariando la Constitución. Ya no hablamos de cuando dice Vox que quiere eliminar las comunidades autónomas, sino que también estamos hablando de cuando Bildu y Esquerra Republicana ejercen acciones directamente enfrentadas a la Constitución. Ya son actos delictivos. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, ya directamente deberían estar eliminados del paradigma de partidos políticos de España, pero bueno, esto es España, esto es un puto cachondeo. Bueno, el famoso y proclamado artículo 14 de la Constitución española, que bueno, es prácticamente de memoria. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este es el artículo por el cual no debería haber ningún tribunal de excepción en España, como son los tribunales de género, o por lo cual no tendrían que haber ningún tipo de cuota de género. Lo que llaman cuota de género, que es sencillamente enchufar mujeres para cumplir con sus chiringuitos y seguir recibiendo subvenciones para crear este tipo de leyes o calzadores con los que quieren introducir en ámbitos donde a lo mejor, pues, por H o por B la mujer no tiene una representación óptima. Llámalo biología, en el caso de los bomberos, llámalo pues vagueza en el caso de los peones de obra. Son cosas que pretenden, por supuesto, inocular y forzar, pero que no tiene ningún tipo de sentido que hagan. Por supuesto, en este último caso que nombraban, el caso de los peones de obra, y no se esfuerzan tanto, y es una cosa que no les va a partir la madre el hecho de, bueno, pues que las mujeres vayan a la obra. Ellos, si acaso, a las jefas de obra, arquitectos y directores, etcétera. No, lo que son los peones, los que están abajito partiéndose el lomo, esos no, los cargacajas y cargasacos de cemento, ahí no van a esforzarse en que haya cuotas de género. Es una cosa acojonante. Y por supuesto, en el caso de que los funcionarios sean más femeninos que masculinos, pues tampoco les importa un huevo. O sea, que las mujeres saquen más oposiciones, que sean las que mejor calidad de vida tienen, que en una proporción mayor hayan terminado los estudios primarios. Eso se las baifa. Eso no, ahí no van a haber cuotas de género masculino. Esto está todo orientado a la mujer. Vete tú a saber por qué gilipollez. Y bueno, este es mi favorito, este es el que más se obvia, este es el con el cual las redes sociales están incumpliendo continuamente con la Constitución. Estamos hablando del artículo 20. Se reconocen y se protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Estamos hablando de que yo mi opinión la puedo dar, punto. No me lo puedes censurar. No hay ningún tipo de opinión que tú puedas tildar de delito de odio y directamente saltarte a la ley de leyes. Punto. Una opinión es una opinión. No tiene sentido, constitucionalmente hablando, que por yo tener una opinión al respecto de todo lo que hace, por ejemplo, el socialismo para con el mundo, pues tú me
censures. Ya te lo está diciendo, la opinión es libre. No tienes por qué censurarme por ello. Otra cosa es la calumnia, la mentira, la difamación. Perfecto, pero la opinión no puedes censurarla. De hecho, este es el 20.1, pues hablamos el 20.1a, ¿vale? Vamos al 20.2, que aclara que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Es decir, que, por ejemplo, se me ocurre que el shadowban está encontrado directamente con este precepto constitucional. Es decir, que tú determinas que mi contenido no te gusta, red social, y tú determinas que efectivamente, pues bueno, te lo voy a poner a la cola de la cola y que no tenga la movilización o la visualización que podría tener de forma natural. Es decir, que tú por tus cojones morenos dices que mi opinión es censurable y me la censuras. Pues la Constitución, se supone, me protege. Pero claro, si no fuera papel higiénico. Artículo 27, todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. En fin, sí, se reconoce la libertad de enseñanza, eso por supuesto, pero estamos hablando del 20.3 en el que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, que toda la ideología que se está inoculando en los colegios es inconstitucional. No tienen derecho a decir que mi hijo comprenda la ideología de género o que la tenga que aplicar en su día a día o que sea un ecologista acérrimo. No. Realmente estamos hablando de que la Constitución ampara la crianza libre en la moral de sus hijos, incluso religiosamente hablando. De hecho, los come jamón no tiene nadie ningún tipo de problema. El problema es solamente con la religión católica, que le tienen una inquina excepcional y eso que es la que se dedica a dar de comer a todos ellos. En fin, cosas de fachas. Y luego el 39.2, por supuesto, estamos ya en el capítulo 3. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. Las posibilitará la investigación de la paternidad. Bueno, esto es la segunda parte, pues bueno, sí, pues el acercar la paternidad a este tipo de casos concretos en que, bueno, pues hay un embarazo y el padre no quiere reconocer al hijo, pues me parece fantástico. Pero estamos hablando de que aseguran la protección integral de los hijos, es decir, que los niños tienen que verse protegidos ante agentes y efectos adversos externos. Estamos hablando de que hay leyes en España que implican la hormonación de niños de 12 años. ¿Se están pasando o no se están pasando nuevamente la Constitución por el forro de los huevos? Yo diría que efectivamente sí. Ya huele mal. Esa Constitución huele un poquito a cerrado. En fin, cositas. Y ahora vamos por no enrollarnos mucho más, vamos ya al artículo 117, que es un artículo que ya estamos hablando de preceptos judiciales. Estos ya es un poco más connotación, ¿vale? Porque es algo importante, ¿vale? Porque ya sabemos que los jueces están totalmente alienados y politizados actualmente por las leyes con las cuales son elegidos. Pero si se aprecia la Constitución de una forma más limpia, pues incluso podríamos llegar a entender que este poder que emana del pueblo debería ser el que ejerza ese dique de contención que divida la política y el poder judicial. El artículo 117, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La justicia emana del pueblo, efectivamente, puede llegarse a denotar que directamente, sino sin la intermediación de los políticos, de esa representación de las cámaras del Senado y del Congreso, podría llegarse a entender que podrían ser electos incluso por el propio pueblo. Lo que pasa que es que eso es algo que la gente no va a querer ejercer en la puñetera vida, principalmente porque es que no les interesa. Es mucho más guay hablar de que las campanadas las vaya a dar Jerry Hermoso en vez de pensar en que ahora mismo en Europa están preocupados por la higiene judicial que tenemos en España. Eso no tenemos problema, pero es que la Constitución podría interpretarse de manera en que estos jueces no fueran elegidos directamente por los políticos que se supone nos representan en las cámaras legislativa y del Senado. Estamos hablando de que podríamos interpretar que los jueces debieran ser elegidos directamente por esa emanación de poderes del pueblo. Y el artículo 117.6 se prohíben los tribunales de excepción. A mí que no me digan que los tribunales de violencia de género no son tribunales de excepción. O sea,
son tribunales hechos a medida para una parte de la población en concreta, porque así se le ha plantado en las narices al lobby que quiso implantar para segmentar la sociedad el PSOE en su momento, y que, bueno, por supuesto, Podemos, y ahora le coge el testigo su nuevo nombre, Sumar, pues van a recoger de la misma manera y van a seguir ahondando en esa diferenciación y en esa segmentación social que quieren hacer con nosotros a través de la ideología de género, que no es más que una bazofia, porque una ley que es igual para todos protege tanto a mujeres como hombres como niños. No tiene sentido. Los tribunales de género, no tiene sentido acabar con la igualdad efectiva ante la ley de todo ciudadano en España, porque es que por más que quieran ahondar en que es que son casos concretos, esa, digamos, diferenciación legal no ha mejorado las cifras, con lo cual no ha demostrado ser nada en absoluto beneficioso para los casos flagrantes de violencia machista, por no hablar de que estamos hablando de 40, 70 casos al año respecto a miles de suicidios, decenas de miles de accidentes mortales laborales y un larguísimo etcétera de cuestiones sociales mucho más alarmantes y que nos afectan a todos. Con lo cual, feliz Día de la Constitución, ya sabemos para qué sirve. Técnicamente podría estar en el lado derecho de cualquier retrete español, porque no tiene ningún respeto el político medio hacia ella. Ahora nos vienen a hablar de la modificación del artículo 49 para introducir sesgo de género dentro de la Constitución al respecto de que se tiene que proteger a las minusválidos que sean femeninas. Por algún extraño motivo se ven más desprotegidas que los minusválidos masculinos. Eso sí, la ley ya si eso para pasado mañana. Y a ver si en algún momento cumplimos con esta carta, aunque esté obsoleta. Porque de cumplir con esta, solo quedaría pulirla y adaptarla a los tiempos de hoy en cuestiones a lo mejor que queden, pues eso, un poquito obsoletas. Pero es que mientras no cumplamos algo tan básico y tan coherente como la Constitución española, pues ¿cómo vamos a pretender la República? ¿Cómo vamos a pretender cuestiones de, digamos, de actualización? Si es que lo que tenemos no se cumple desde el minuto 1. No hay igualdad. Los políticos están por encima de nosotros, nos manipulan, no nos dejan criar en igualdad y no nos dejan dar nuestra opinión de forma libre, nos censuran. Con lo cual, no existe el respeto a la Constitución. No pueden pretender construir la casa por el tejado. Primero, pasitos de bebé, a ver si es posible.